Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar de la tercera práctica calificada del curso de teoría de juegos. Bueno, donde comenzamos primero con el objetivo, ¿no? El cual es demostrar cómo metabolizar la estricta regulación de inteligencia artificial en el Perú y convertirla en una ventaja competitiva para el 2026. Para entender esto, tenemos ahí puesto el contexto, ¿no? Que la disrupción ha llegado con la Ley 31814 y el Decreto Supremo 115, transformando el compliance tecnológico en un requisito estructural de habilitación business to business. El desafío es enorme, enfrentamos escasez de talento y altos sobrecostos, como el 30% adicional en OPEX energético para operaciones de Edge Computing en Lima, y ante esto, nuestra tesis es categórica. La negociación corporativa ya no es un talento individual, es una ejecución simétrica transversal que obliga a alinear los frentes legales, técnico, comercial y financiero. Eh, Luego acá tenemos el tablero donde colisionan los dos arquetipos organizacionales con filosofías opuestas, ¿no? Por un lado tenemos a Legacy Core Perusac, que ejecuta una estrategia de Shadow Expansion con despliegues provinciales y un foco técnico en automatización determinística y soberanía de datos locales. Eh, Su resultado estructural, sin embargo, es una severa parálisis por análisis. Por el otro lado está ProAgent Edge Perusac, operando bajo una estrategia de flash market para capturar volumen masivo en Lima mediante Edge Computing descentralizado y modelos de lenguaje pequeños. Su obsesión por la velocidad ha generado un resultado estructural peligroso, el cual vamos a llamar miopía regulatoria. ¿Y, y cuál es el problema a raíz de estas deficiencias? Sería la fricción interna que destruye nuestra prima de confianza, es decir, la sobrevaloración que nos da un cliente corporativo basado en nuestra predictibilidad operativa y gobernanza de datos. En medio de esto, el eje normativo actúa como un muro inflexible. Legacy Core enfrenta una muerte lenta, donde su flujo secuencial mecanicista genera una fricción procedimental severa, extendiendo los ciclos de decisión por encima de los 90 días hábiles, excediendo la tolerancia del comprador business to business y desplomando su prima de confianza del 65 al 40%. ProAgent Edge, en cambio, se expone a una muerte súbita al omitir la validación legal previa en sus células hiperdescentralizadas. Activan pasivos regulatorios y multas de la PCM. El costo oculto sería pues de 200 a 400 horas de reingeniería de urgencia post despliegue por proyecto, causando una fractura crítica de la confianza que cae del 90 al 10%. Para revertir esto hemos diseñado una matriz de prescripciones arquitectónicas en 3 dimensiones, que sería la dimensión operativa. En esta curamos la rigidez del Legacy Core implementando una concurrencia controlada, acotando la revisión técnica legal paralela a un máximo de 45 días. Para ProAgent curamos la falta de controles insertando una revisión de conformidad regulatoria imperceptible de menos de 2 días hábiles directamente en su flujo CICD. En la dimensión humana rompemos las rutinas defensivas de Legacy Core con nuevas métricas que diferencian el error exploratorio de la negligencia. Para ProAgent tenemos el burnout desacoplando los incentivos comerciales e integrando KPIs de resiliencia post-despliegue. Finalmente, en la dimensión cultural recetamos a Legacy Core un catálogo paramétrico de riesgos y a ProAgent la figura de un AI Compliance Officer con poder de veto vinculante exclusivo para riesgos algorítmicos altos. Luego este rediseño se materializa en esta PPT de solución, donde podemos ver que las áreas comercial, legal, financiera y técnica giran de manera síncrona. Aquí tenemos al AI Compliance Officer con una aprobación ágil no bloqueante y respaldamos la operación técnica con un log criptográfico centralizado que garantiza una trazabilidad inmutable para la explicabilidad algorítmica. Y para unir esto,
Pues tenemos la agilidad conforme, donde la dirección fija los parámetros de riesgo, erradicando de una vez por todas la intervención jerárquica manual en las transacciones estándar. Ahora se pasaría a lo que es explicar los resultados, ¿no? De este proceso de generación de contenido, ¿no? Mediante la gestión de los LL, ambas de los tres agentes de IA, ¿no? Ayudado también justo con esta presentación general. Pues en esta presentación proponemos lo que es el rediseño organizacional, ¿no? Para ambas empresas, ¿no? Tanto de Legacy Core como de Pro Agent Edge, con el objetivo de poder adaptarlas a un nuevo marco no regulatorio peruano, sin perder pues su ventaja competitiva que ya se tiene, ¿no? En este, pues, primero presentamos el nuevo campo de batalla, ¿no? El nuevo campo de batalla B2B, donde hoy las empresas pues, ya no compiten solo por tener la mejor tecnología, ¿no? Sino que también por demostrar que sus soluciones son rápidas, seguras y que cumplen con la regulación vigente, ¿no? Pues la confianza, ¿no? Que se convierte en un factor decisivo, ¿no? Para poder cerrar contratos con clientes corporativos, ¿no? A partir de ello, pues, se identifica, ¿no? El dilema, ¿no? Digamos, de los extremos, dilema de los extremos, donde pues Legacy Core representa un exceso, ¿no? De control y burocracia. Ofrece pues, una seguridad, pero tarda bastante demasiado en lo que responde al mercado. En cambio, ProAgent pues, prioriza lo que es la velocidad e innovación, pero lo hace sacrificando que son los aspectos de gobernanza y cumplimiento normativo, ¿no? Dos extremos totales, ¿no? Y pues acá se ve, ¿no? En el caso de Legacy Core, se usaron un proceso de aprobación que puede extenderse hasta los 97 días, ¿no? Debido a sus múltiples validaciones secuenciales que se tienen, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Como pueden ser comerciales, técnica y legal. Para poder resolver este problema, pues se propone, ¿no? Lo que es una coordinación concurrente, ¿no? Mediante las células de articulación tecnológica legal, en donde todas las áreas trabajan de forma integrada, ¿no? Desde el inicio, reduciendo lo que son los tiempos y también evitando los retrabajos, ¿no? Por otro lado, para ProEngine, pues se tiene lo que es el problema que es totalmente opuesto, ¿no? La velocidad extrema puede generar riesgos legales, ¿no? Y técnicos. Para esta propuesta, pues, o sea, para este problema, perdón, la propuesta pues sería, ¿no? De poder incorporar, ¿no? Lo que es el enfoque de compliance, de manera que se pueda generar directamente en un proceso de desarrollo más rápido, ¿no? Y de modo que se pueda, o sea, se mantenga su rapidez, ¿no? Pero a la vez no se compromete lo que es la seguridad ni la normativa, lo que es al fin y al cabo lo que se quiere llegar. Y pues en sí todo esto tiene un impacto directo, ¿no? En lo que es la generación B2B para ambas empresas, ¿no? Y pues cuando existe lo que es la coordinación interna, ¿no? Y gobernanza y procesos claros, pues aumenta lo que es la confianza del cliente, ¿no? Y también se reducen las negociaciones y lo que se fortalece también la posición competitiva, ¿no? De la empresa, ¿no? Para ambos casos es, digamos, el objetivo que se quiere llegar. Y pues este sería lo que es el diagnóstico, ¿no? El liderazgo, ya pasando a la segunda parte, y cogiendo precisamente, ¿no? Esa necesidad de cambio, ¿no? De ambos para las empresas, ¿no? La Core necesita ganar agilidad sin perder control, mientras que Proye necesita, pues, incorporar mecanismos de gobernanza sin perder la velocidad que ya se tiene, ¿no? No a un gran nivel. Y pues como la propuesta, ¿no? Por respuesta a eso, pues se propone lo que es el punto de equilibrio denominado Comprehension Leader, o bueno, leadership, que justamente, pues, denominado un modelo, ¿no? Que equilibra las dos capacidades aparentemente opuestas, ¿no? Lo que es la innovación y rapidez, por un lado, y por otro lado, pues sería el cumplimiento regulatorio y lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Finalmente, pues este enfoque se traduce en lo que es un mapa de alineamiento, ¿no? Estratégico y que integra cultura, liderazgo, comunicación, competencia también, lo que es gobernanza IA y preparación para las negociaciones, ¿no? De esta manera, pues ambas organizaciones, ¿no? Logran construir una ventaja, ¿no? La ventaja, una nueva ventaja competitiva donde pues el cumplimiento normativo deja de ser un obstáculo y se convierte en lo que es un elemento diferenciador que fortalece a pues la confianza, ¿no? Y facilita el éxito de las negociaciones empresariales. Y esto sería el final del contenido generado para lo que es el I2.
Saludos. Hoy voy a explicar sobre el modelo de negociación 360 eh, para las empresas IA que escalan sus acuerdos. Pero en primer lugar, debemos entender que acá rompemos el mito del mundo de las ventas B2B, la idea de que los grandes acuerdos dependen de un negociador estrella. En el complejo mercado de la inteligencia artificial, un solo individuo no puede procesar los riesgos legales, técnicos, comerciales o de compliance. mm, y los algorítmicos en tiempo real. Por eso hoy presentamos un modelo nivel 360, una capacidad organizacional sistémica diseñada para que las empresas de IA escalen sus acuerdos no por talento, sino por sistema. Eh, en Perú, por ejemplo, está el entorno de la IA, en la ley número 3, donde un solo individuo no puede procesar el riesgo. Ok, ahora el concepto de dos empresas en un sistema. Este modelo es ambidiestro, se aplica de forma distinta según el perfil de empresa. Legacy Court usa una estrategia de shadow expansion centrada en el control institucional y la preservación del núcleo de la empresa. ProAgent Edge funciona como un startup ágil con una estrategia flash market priorizando la velocidad de la respuesta y la autonomía de sus células. Ok, esta anatomía de este sistema contiene cuatro componentes: la arquitectura organizacional, quién negocia, ciclo de vida, cómo se negocia, sistema de información, con qué datos vamos a negociar, y la gestión de conocimientos, qué aprendemos en todo este ciclo del sistema. Ahora, el componente uno, la arquitectura. El primer pilar es la estructura. Aquí la figura central es Chief Negotiation Officer, un árbitro ejecutivo que resuelve la tensión entre la urgencia comercial y la seguridad legal. En Legacy Court, el ACNO tiene poder de veto vinculante en menos de 72 horas. En Pro Agent Edge, su rol es facilitador la velocidad mediante un clearance o aprobación preventiva en menos de 4 horas. Todo el sistema se apoya en tres comités transversales: pre-contractual, cierre y aprendizaje, para eliminar los hilos de información. Ahora, en el componente 2, eh, el segundo pilar es el proceso, basado en el método de Harvard, y divide en cuatro fases secuenciales, donde está preparación, ejecución, cierre y aprendizaje. Podemos ver acá que pues para LCs este tiempo les toma, y para Pro Agent Edge estos son los tiempos. Bueno, acá por el tiempo legal. Y un punto crítico es el protocolo de escalamiento. Mm, Ahora, en este protocolo de escalamiento, si el área de ventas y legal chocan, no hay parálisis. Se activa un flujo de cuatro niveles que va desde una mesa de articulación técnica hasta la decisión suprema del CEO en casos de riesgo catastrófico. Esto garantiza que las negociaciones nunca se detengan por burocracia. Ok, ahora el sistema de información, ¿con qué datos vamos a negociar? Para negociar la IA, los datos deben ser simétricos. Utilizar una arquitectura centralizada, bueno, Legacy Core utiliza una arquitectura centralizada tipo Warehouse con aprobaciones secuenciales, y bueno, ProAgent Edge opera con una Data Lakehouse distribuida donde cada célula consume y actualiza datos de tiempo real. El resultado es drástico: el tiempo de firma de contratos, que antes tomaba 18 días, se reduce a 3 o 5 días en Legacy Core y a menos de 48 horas en ProAgent Edge. Ahora, en la gestión de conocimiento que aprendemos, el último componente asegura que la organización aprenda. Usemos el modelo CESI para transformar las instituciones de los negociadores en activos institucionales en 5 días. La jugada maestra es el espejo epistémico. Eh, este permite que la startup ProAgent Edge experimente en la frontera del mercado, y cuando falla la Premium filtra este aprendizaje y lo envía a la gran corporación Legacy Core como una alerta estructurada. Así, la startup actúa como un radar avanzado para el grupo sin exponer el núcleo histórico eh,
al riesgo. Bueno, como último tenemos esta matriz del modelo 360 que, para resumir, pues aquí vemos cómo la cultura, los procesos, los sistemas y el aprendizaje se alinean con metas claras para lograr al menos el 90% de que las organizaciones sigan el protocolo y mantener un índice de transferencia efectiva del conocimiento superior al 80%. Bueno, recuerden que la negociación no se diseña, no se improvisa. Muchas gracias. Continuando con la exposición entonces, entraríamos a ver lo que es el plan de fortalecimiento y formación interna. Entraríamos el primer punto que sería el programa de capacitación y simulación avanzada y veríamos de frente lo que es el plan de formación para Legacy Core, cuya estrategia es en sí el Shadow Expansion y el objetivo central es desmantelar el parálisis por análisis e integrar áreas técnicas, ¿no? Tenemos primero el módulo 1 que aborda los 2 primeros meses en el que vemos los fundamentos de negociación cooperativa y teoría de juegos, ¿no? Por ejemplo, un enfoque de juegos dinámicos, con información completa e incompleta, también con información perfecta e imperfecta puede ser. El personal en sí aprenderá lo que es modelar pagos, ¿no? Competencias intrínsecas de lo que es la teoría de juegos y también, por ejemplo, entendiendo lo que es la prima de confianza. Para el módulo 2, en los siguientes 2 meses, tendríamos lo que es el desmantelamiento de rutinas defensivas e interoperabilidad interárea, ¿no? En el que se contará con talleres presenciales conjuntos entre diversas áreas, ¿no? Como puede ser el comercial, la legal y la técnica, que son las más relevantes por así decirlo, en el que se aplicarán técnicas de facilitación estructural para romper lo que son los silos y establecer un lenguaje común, ¿no? Que traduzca lo que es las complejidades, por así decirlo, o en este caso las restricciones normativas, ¿no? En opciones de valor comercial, que sea entendible pues para las áreas en conjunto, ¿no? Para cualquier área en sí. El módulo 3, que es el último, también en una duración de 2 meses, tendríamos lo que es ya la simulación de mesas de negociación, ¿no? Para ello pues una simulación interactiva basada en casos históricos, ¿no? Para pues poder, como así decirlo, hacer una inferencia, ¿no? Donde en ese caso se modelarían las fracciones contractuales críticas, ¿no? Por ejemplo, lo que son las relacionadas a la ley número 31.814 y a la 115 de 2025 presente. Entrando a ver lo que es el plan de formación para ProAgent Edge, tendríamos una estrategia Flash Market, cuyo objetivo pues es internalizar el cumplimiento regulatorio como un pilar del Batman. También tenemos 3 módulos con una duración de 2 meses. El primer módulo para ello sería una agilidad conforme, ¿no? Y límites de compromiso. Se contaría entonces con un microlearning interactivo dirigido a las células de desarrollo y pues por ejemplo con un enfoque de identificación temprana en riesgos algorítmicos. Para el modelo 2, que serían los 7 elementos de hardware adaptados a mercados de alta velocidad, estaríamos centrados en sí en construir unas relaciones comerciales más sostenibles, ¿no? Para el último módulo, que serían los laboratorios de simulación, otra vez en el último módulo abordando ello, ¿no? Y el control de alucinaciones de preventa. Como tal, pues entonces entramos a ver lo que son las simulaciones digitales, a diferencia de la empresa anterior, esta vez con soporte de IA que simulen los clientes corporativos, agresivos en sí. Para ya entrar al plan formal de gestión del cambio y matriz de resistencia, tenemos lo que es el patrocinio ejecutivo y estrategia de comunicación, ¿no? Y para ello tendríamos o contaríamos con la matriz de stakeholders y gestión de resistencia organizacional. Tendríamos entonces los actores, el foco de resistencia identificado, el nivel de riesgo y el mecanismo táctico de mitigación. Por ejemplo, la gerencia legal e histórica de compliance en Legacy Core. ¿Cuál es el foco de resistencia identificado? Por ejemplo, podría ser el bloqueo de delegaciones de autoridad, ¿no? Y rechazo del fast track por temor a la responsabilidad civil o regulatoria ante la PCM. Entonces esto supone un riesgo alto. Y el mecanismo para responder a ello, ¿no? Un mecanismo de mitigación, tendríamos que ser la inclusión de los abogados de diseño del protocolo de preventa integrado. Y con una vinculación evidentemente en sus bonos de desempeño a la velocidad de flujo, ¿no? Recurrente para pues los contratos de riesgo bajo medio
y manteniendo lo que es su veto exclusivo con alertas clasificadas como críticas, ¿no? Ahora también tenemos otros stakeholders, pero esta vez para ProAgent Edge. Tendríamos los líderes técnicos y product owners y la fuerza de ventas y ejecutivos comerciales. Bueno, este último sí es en ambas empresas. Ahora, lo que vemos es que el nivel de riesgo, a diferencia de Legacy Core, pues llega a ser medio alto, ¿no? Mientras que antes para Legacy Core sí era alto. En este caso, pues el foco de resistencia identificado sería lo que es la percepción del plan como una pérdida de autonomía y una imposición burocrática que ralentiza el despliegue interactivo y el time to market, ¿no? Y pues acá observaríamos lo que es el mecanismo táctico de mitigación, que vendría siendo la integración de los criterios normativos mínimos, por ejemplo, ¿no? De forma directa dentro de las métricas automáticas, ¿no? En sí del flujo ágil. Ahora, entrando a ver lo que son las reformas de los sistemas de incentivos, tendríamos la estructura de incentivos para Legacy Core, que se observa, ¿no? Por ejemplo, una despenalización de error en innovación, ¿no? Se elimina, por ejemplo, en este caso un castigo financiero administrativo para aquellos proyectos que, habiendo cumplido en su totalidad lo que es un protocolo, sufran retrasos técnicos, ¿no? O rechazos del cliente. Que esto ya escapa de lo que es la responsabilidad en cierta parte de este equipo, ¿no? También tenemos lo que es el bono por velocidad de flujo concurrente, que se detalla, ¿no? Aquí. Ahora, por otra parte, para la estructura de incentivos para ProAgents, tendríamos una fuerza comercial, ¿no? Un bono trimestral, por ejemplo, donde se reestructuraría bajo los siguientes pesos ponderados, ¿no? Tendríamos un 50% para facturación neta generada en el periodo, un 30% para estabilidad técnica y un 20% para el logro de la acreditación del nivel formal de radar, ¿no? La operacionalización del radar de madurez negociadora entonces se presenta a continuación, con los 5 niveles que hemos detallado, en el que pues se aborda cada nivel, cada denominación que representa ese nivel, las características operativas, ¿no? En sí basales de cada nivel y pues los criterios de evaluación y acreditación. Esto sirve pues para evaluar subjetiva, bueno, en sí no sería subjetivamente, sino que ya se cuenta con una matriz, ¿no? Se cuenta con un instrumento. Entonces facilita lo que es la subjetividad dentro de, por así decirlo, ¿no? También tendríamos lo que es el panel ejecutivo de KPIs y cuadro de mando cuantitativo, ¿no? En el que ya definiríamos lo que son los KPIs. En ese caso, el primero, por ejemplo, sería la tasa de modificación de procesos de lecciones aprendidas, ¿no? Cuyo símbolo sería el TMP, que mide la velocidad y efectividad de la retroalimentación del sistema en el aprendizaje post-negociación, corrigiendo una deficiencia del pilar de aprendizaje organizacional. Entonces su fórmula, bueno, en esa parte sería TMP igual a NLP entre NT y al ser un porcentaje por 100, ¿no? Donde NLP sería el número de hallazgos críticos documentados en las sesiones estandarizadas de post-mortem, ¿no? Y NT sería el número total de hallazgos críticos identificados en las sesiones de post-mortem en el mismo periodo evaluado. Evidentemente para el KPI trabaja pues en un periodo, ¿no? Un parámetro de control, por ejemplo, sería que la estimación sea mayor al 80%, ¿no? Perdón, que la meta sea mayor al 80%. El segundo KPI sería la métrica de velocidad de flujo concurrente, o VFC, ¿no? Y su fórmula, por así decirlo, sería una resta de T emisión y T originación, ¿no? En el que pues ya tenemos definido lo que son cada uno, ¿no? Que en sí son tiempos en el que el área comercial registra formalmente la oportunidad de negocio business to business, ¿no? Para la T originación y la T emisión. Por otro lado, tendríamos el tiempo en que se emite la oferta técnico-económica final hacia el cliente. Los parámetros de control, por ejemplo, sería menor bueno, la meta sería menor o igual a 5 días, ¿no? El tercer KPI sería el índice de retrabajo de software y reingeniería post-despliegue, ¿no? Y pues también contamos con una fórmula, lo que son la definición, ¿no? de los componentes que aparecen en la fórmula y pues los parámetros de control. Así también con me parece que es el quinto o cuarto KPI, que sería el ratio de screening de compliance y resiliencia regulatoria.
Y pues esta parte sería todo de lo que es el hito 4. Ahora veremos la sección 7 de conclusiones y recomendaciones, donde vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es sobre los principales aprendizajes del caso que se ha venido desarrollando. El segundo es sobre los elementos críticos para sostener la preparación organizacional. Y el tercero son las lecciones aprendidas que se pueden utilizar en el campo de la ingeniería de sistemas. Ahora empezando con los principales aprendizajes del caso, y vemos la negociación como capacidad organizacional sistémica. En este punto se ve, por ejemplo, un vendedor que tiene una alta comunicación con los clientes, que es bastante persuasivo, pero que no es suficiente para realizar algún acuerdo con ellos, ya que si se compromete a realizar algo y el área técnica no lo puede realizar, tendría varios problemas. Además de que si se firma el contrato y el área legal realiza ciertos cambios, también habría otro problema. En conclusión, en esta parte lo que se busca es que exista una comunicación, un acuerdo con todas las partes interesadas, para que al final se llegue a un acuerdo de cómo podría negociarse con el cliente, y así no se generen problemas en el tema legal o contractual. Ahora continuando con el segundo aprendizaje, que es la interdependencia coevolutiva entre el juego externo y el diseño interno. En esta parte tenemos primero el flash market, donde se menciona que existe un acoplamiento estricto entre el equilibrio perfecto de subjuegos del entorno competitivo y la arquitectura organizativa interna. Es decir, si la organización viene trabajando correctamente, entonces puede existir una alta ganancia, pero si es lo contrario, entonces las ganancias van a disminuir. En el caso de Shadow Expansion, aquí lo que se menciona es el beneficio de la prima de confianza. Es decir, el cliente, si ve que la organización viene trabajando correctamente, podría reducir las garantías o tolerar, aunque existe tolerancia a los errores, y esto es como un beneficio que podría tener la organización. Y bueno, esto en conclusión es en base si es que la empresa viene trabajando correctamente. Ahora continuando con los aprendizajes 3 y 4, y el tercero se refiere al cumplimiento normativo activo como dinamizador del BACNA. El BACNA se refiere a la mejor alternativa si la negociación fracasa, es decir, el poder de negociación que tendría la empresa si en este caso viene cumpliendo con las diferentes normativas, lo que generaría una mayor preferencia de los clientes a unas que no estén cumpliendo las normativas o no tengan ciertas certificaciones. En el tema de, bueno, el punto 4, que es la diferenciación arquitectónica del aprendizaje organizacional, se refiere al sistema que registra todas las lecciones aprendidas, ya sean los problemas que se han detectado o las soluciones que se han dado y que se tendrían que registrar para posteriormente poder utilizarlo. En este caso, en Legacy Core, debido a que su expansión es más lenta, ese proceso de identificar problemas tendría que hacerse un poco más lento y de forma exhaustiva. En el caso de plugins sí sería un poco más acelerado, además de que existiría el double loop learning, que es más que todo a no solo identificar el problema y registrarlo, sino también identificar su causa. Ahora, continuando con los elementos críticos para sostener la preparación organizacional, tenemos primero al CMO, que es el moderador entre el área comercial con la parte legal, para que no exista un conflicto entre ambas partes interesadas. El segundo personal
importante, por así decirlo, en la organización es el AI Compliance Officer, que busca garantizar que el servicio de inteligencia artificial cumpla diferentes normativas. El segundo punto, que es la revisión concurrente y gestión al riesgo algorítmico, primero menciona que Legacy Core no debe depender tanto de pasos secuenciales, sino también en actividades que se podría realizar en paralelos y podría reducir tiempos. En el caso del ProAgent, se debe incorporar esta validación de sus modelos de inteligencia artificial en el tema de sus actualizaciones recurrentes antes de que pasen a producción. El tercer punto es la alineación de incentivos y retención de talento, donde aquí se puede ver, no se ha visto el caso donde vendedores ofrecen algo, pero al final el personal no lo puede realizar, pero ellos lo hacen porque tienen ese bono adicional por las ventas que realizan. Así que acá lo que se busca es que se garantice tanto la venta como también el servicio que se va a brindar. El cuarto punto es la operacionalización del RMN, que es el radar de madurez negociadora, que indica el nivel de negociación que tendría la organización hacia sus clientes. Ahora sobre las lecciones para el ingeniero de sistemas, tenemos el primero, que es el enfoque sistémico en el codiseño organizacional y tecnológico, que se refiere a, por ejemplo, el personal que desarrolla una solución tecnológica que es ideal para él, pero en la parte legal no viene cumpliendo con lo establecido, además de que el personal dentro de la empresa no lo entiende, y eso generaría problemas, por lo que acá la comunicación entre los diferentes actores es importante. El segundo punto, que es el modelamiento de la información como activo estratégico, se refiere a diseñar arquitecturas que deberían soportar procesos de control, además de poder registrar cambios mediante el hash criptográfico. Ahora pasamos al tercer punto, que es la gobernanza y arquitectura bajo restricciones legales endógenas, donde se va a ver que la parte legal no tiene que verse tanto como un tema externo, sino también como algo interno que podría implementarse dentro de la organización y, bueno, tenerlo arraigado dentro de ella para no verlo tanto como un problema, sino también como una oportunidad. Ahora tenemos la dirección estratégica, teoría de juegos y resolución multidisciplinaria, donde aquí se ve la importancia de la teoría de juegos, ya que permite pronosticar qué comportamientos podrían aparecer y poder determinar qué estrategias tomar. Esto dependiendo de comportamientos que podrían surgir tanto de clientes, competidores, como también las personas que están dentro de la empresa. Ahora, continuando con los KPIs críticos, tenemos primero la tasa de modificación de procesos, que se refiere al número de problemas resueltos en base a los identificados y que se busca como meta que sea mayor al 80% trimestral. Luego tenemos la velocidad de flujo concurrente, que se busca que sea menor a 45 días y que se refiere al momento desde que el vendedor identifica una oportunidad hasta el momento en que se entrega esa propuesta formal al cliente. Luego tenemos el retrabajo post despliegue, es decir, el retrabajo que se hace para solucionar problemas. En este caso lo que se busca es que sea menor al 5%. Ahora, pasando a la conclusión final, vemos que en este caso la negociación 360 ha sido un punto importante dentro de las organizaciones, ya que no solo permite ver lo que pasa después de cerrar el contrato, sino también lo que pasa antes. En esta parte lo que se mencionó bastante es el cumplimiento normativo,
que esto no tiene que verse como algo externo y tampoco como un problema, sino también como una oportunidad de buscar y garantizarle a los clientes de que todo se está realizando correctamente. Esto, este, esta actividad genera como beneficio la prima de confianza, lo cual es un beneficio importante para cualquier organización. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias.